Que está Julio Besub en el estudio, lo saludo, le agradezco que se hizo este ratito para venir a visitarnos. Julio es un nombre conocido en el ambiente de la ciencia, de la investigación científica, muy querido además por su trabajo como historiador. Yo siempre pregunto si está bien presentar a las personas que trabajan sobre la disciplina de la historia como historiadores, porque quizás es un error mío, pero yo tengo entendido que no cualquier persona que ha estudiado historia o que da clases de historia es historiador, ¿no? No, y tampoco, ¿qué tal? Antes que ¿Cómo nada, estás, buenos Julio? días, ¿cómo estás, Lula? Bien. Sí, y tampoco la historia ejercida profesionalmente es un terreno que se restringe a los que tenemos título de profesor, licenciado, doctor en historia. Claro. También desde otros campos disciplinares como la sociología, la antropología, la ciencia política, suele haber entradas. Pero yo soy historiador de los clásicos, graduado en la carrera de Historia de la UBA, con mi doctorado en Historia también en la Universidad Nacional de Tandil. Julio, y ahora vamos a ir al tema rápidamente, al que fue la excusa un poco para que vinieras hoy, que yo estoy fascinada todavía, pero ¿cuántos años laburando en CEMPAT? Qué pregunta. Además tocas un punto sensible Sí, en no esta etapa no de es mi vida. casual. Que estoy a unos 4 o 5 años de la jubilación. En esta etapa de tu vida y en este momento, Claro, ¿no? me doy cuenta que toda mi vida profesional ligada a la actividad científica, porque antes cuando era treintañero hice otras cosas ligadas a la actividad privada que nada tenían que ver con las ciencias sociales y las humanidades, toda mi vida dentro del CONICET transcurrió en el CEMPAT. Mira. Y desde el CEMPAT, con mis idas semanales a Trelew para dar clase, con mi itineración por otras universidades e institutos del mundo, pero siempre vinculado con esto, ¿no? Con lo que tengo tanto cariño y también, bueno, a lo largo de los años uno arrastra penas y dolencias, ¿no es cierto? Bueno, yo te miro y no puedo evitar pensar en Flor, por ejemplo, ¿no? Bueno, no te quiero hacer llorar, quiero que... No, ya arranqué. Ya es amarilla. Oh, perdón. La próxima me levanto y me pero voy. bueno, para contar, claro, para humanizar, bueno, ¿sabes qué me pasa, Julio? Que yo quiero humanizar, porque el otro día estuvimos charlando con una ingeniera hídrica, y cuando hablamos en estos momentos del ajuste sobre la ciencia, de todas las barbaridades que están ocurriendo y las crueldades que están ocurriendo, yo personalmente necesito que podamos ponerle una cara, una historia, humanizar. Cuando hablamos de la ciencia, de qué estamos hablando desde el punto de vista humano, y me parece que el trabajo que ustedes han hecho va mucho por ahí. Sí, pero además, no sé si consciente o no, fuiste a un punto directamente sensible, políticamente sensible, sí. No solo en términos de afectos. Para que la audiencia entienda, Florencia del Castillo Bernal, arqueóloga, hizo toda su carrera conmigo, fuimos compañeros. Yo llegué a Puerto Madryn en el año 2000, ella llegó en el año 2002, ambos éramos becarios, después ella fue a hacer su doctorado en la Universidad Autónoma de Barcelona, con muchas idas y vueltas, porque el CONICET también es un terreno de injusticias y de inequidades, y a veces las comisiones evaluadoras se empantanan en celos, en broncas interpersonales, y realmente tuvo que sortear muchos obstáculos hasta conseguir ingresar a la carrera de investigador científico. Volvió de Barcelona con una carrera ya hecha, y con ella en buena medida fuimos, lo puedo decir sin falsa modestia, los portaestandartes del proyecto que hace que hoy en día haya un Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades dentro del CEMPAT, que históricamente fue un ámbito referenciado con las ciencias naturales. Tal cual. Uh-huh. Al inicio de este proceso, año 2002, 2003, 2007, muchos me decían, pero humanidades, váyanse a Trelew, a la facultad, a la universidad. ¿Bien? ¿Qué hacen acá? Hoy todo el mundo sabe que somos centrales en la manera de discutir y abordar problemáticas que son transversales a todas las áreas del conocimiento. Florencia murió en el año 2022, bien, después de haberse cargado, entre otras cosas, la responsabilidad de asumir un gran proyecto sobre
los efectos sociales de la pandemia de COVID-19 en la provincia de Chubut. Florencia murió de un infartazo, con 50 años de vida, y después de un año tomamos la decisión, yo era director del instituto en ese momento, de ponerle su nombre al instituto. Y hoy no sé si fue una decisión acertada. ¿Qué quiero decir? No sé si vamos a estar a la altura de ese mandato y de ese legado. Te lo digo sinceramente. Mira. Entonces, bueno, digo, pucha, ¿viste? Hermoso, Gracias por tus preguntas. Gracias y perdón porque es verdad que no te avisé que iba a ir por ese lado, pero me pasó. No, me fue sacaste de tema, pero estoy fue con espontáneo. palpitaciones, te Pero lo digo así. Fue espontáneo totalmente porque de verdad me pasa eso, que te veo y pienso en ella y también es un reconocimiento y no es la única, un gran equipo de trabajo. Y la excusa, en realidad, la excusa, para decirlo como locutora, es esta preciosura. Miren, yo les voy a mostrar uno de los libros, La Guerra Fría vista desde Buenos Aires, los editoriales en La Nación, 1954-1955, como periodo, ¿no? Textos compilados por Luis Alberto Romero. El autor es José Luis, o el compilador, el compilado es por Luis Alberto Romero y son de José Luis Romero. Esto es uno de los tantos, porque ahí es un despliegue, es una preciosura, de un proyecto editorial que está buenísimo. Yo cuando me enteré dije que venga al estudio, como sea, buscamos el momento, que además me encanta el nombre. La colección es Tanteando al Elefante, de SB Editorial, que yo tuve el gustazo, todavía tengo, y me decía Julio, sos una de las privilegiadas casi de poder ofrecer en Distópica. Ustedes saben que yo tengo este proyecto de librería, o esta librería, que es en realidad un proyecto personal que ya se ha concretado, y que todavía me quedan algunos ejemplares. Debo tener 2, ponele, a la venta, de esta investigación que el otro día le comentaba a alguien. Estoy hablando del libro Juan Moretó a través de su lente, que está tu nombre, Julio, con el de Seba Pérez Parry, que en su momento fue el que hizo el puentecito, y justamente es del grupo de estudios sociohistóricos del Instituto Patagónico de Ciencias Sociales y Humanas, ¿no? Que recién hablábamos del equipo. Hace poco leímos en el Círculo Literario, que también yo coordino a través de Distópica, una novela que te la voy a recomendar, la recomiendo cada vez que puedo, que es de Marina Yusuk, se llama Historia Natural. El personaje principal es un librito verde chiquito muy bonito, que lo tengo que reponer porque se agotó en Distópica. Es la hija de Francisco Pascasio Moreno. Es un personaje ficticio, porque que sepamos, esa hija no existió, pero es una niña de 12 años que vive en ese museo en construcción, y que a través de sus fantasías medio góticas, porque tiene bastante de esa atmósfera la novela, va contando todo lo que va ocurriendo mientras se va armando ese espacio, y atraviesa, por supuesto, la historia, cuenta esta misteriosa muerte del cacique Inacayal, cuenta cómo Moreno trae a esos indios, ¿no? Y qué es lo que hace con esos indios. Es una novela maravillosa en donde también se va contando, por ejemplo, lo que va ocurriendo entre Ameguino y el perito Moreno. Bueno, un montón de cuestiones que hay de todo, historia, pero también hay ficción. Y entonces en un momento charlábamos con la gente que leyó la novela, sobre Juan Moretó, porque yo me acordé y les llevé este libro. Les digo, gente, este libro, además tiene una historia bastante particular, ¿no? Porque una familiar de Juan Moretó, si no estoy haciendo el lío, nieta, ¿no? Se comunica con el CENPAT a decir, che, tengo con cosas, nuestro instituto, sí. ¿no? Contanos un poquito de esa historia. Sí, bueno, Juan Moretó fue un personaje de segunda línea, pero cuando uno estudia la historia se encuentra que está hecha de personajes de segunda, Sí, tercera, cuarta y quinta claro. línea, ¿no? El famoso poema de Bertolt Brecht, quien construyó Babilonia, la de las 7 murallas, o Tebas, la de las 7 pirámides, no fue el faraón, No, claro. fue una multitud de obreros y de esclavos. ¿Bien? Entonces, ¿quién delimitó los límites, valga la redundancia, de lo que hoy es la frontera entre Argentina y Chile? ¿Quién ocupó militar y políticamente el territorio patagónico? Está bien,
lo encabezó Roca, ese proceso, tuvo importantes lugartenientes, Francisco Pascasio Moreno, conocido como el Perito, y Moreno a su vez tuvo compañeros que le hacían la segunda, entre ellos Juan Moretó, que era un joven ingeniero en minas, el equivalente a un geólogo, francés, que así como pisó el Hotel de Inmigrantes del puerto de Buenos Aires, Moreno tenía tenía personas a las que les encargaba en el puerto, en migraciones, hacer la selección de talentos. Mirá, entonces, claro. este muchachito bajó en el puerto y al día siguiente tenía trabajo en el Museo de la Plata. Claro. Y al año siguiente estaba participando en la Comisión de Límites con Chile en el segmento chubutense, hasta el norte de Santa Cruz. Este hombre se radicó en Trelew, fue concejal en Trelew, murió en el año 51, y le legó a su familia un importante archivo, su importante archivo personal, compuesto no solo de cartas, telegramas, copias de telegramas de la Comisión de Límites, sino también su instrumental científico. Claro. La propia cámara fotográfica con la cual sacaba las fotografías durante que son, las además, campañas. Muchas de esas fotografías que hoy por hoy cuando buscamos material fotográfico de esas campañas son las que vemos, ¿no? Sí, además pasaron cosas fantásticas. Nosotros recibimos los originales, las placas de vidrio, y después encontré copias originales de esos negativos originales en el archivo de Cancillería en Buenos Aires, lo cual fue importantísimo porque estaban adjuntas a informes del propio Moretó, con lo cual tenían información y referencia de algunos lugares que nosotros era simplemente una vista de altas cumbres, y no sabíamos que lo que estaba ahí detrás era el lago La Plata. Claro. Bueno, entonces así fuimos componiendo todo esto. Me acuerdo de lo que fue la charla con Sebastián Pérez Parry en aquel momento, que nos contaba eso, lo que fue, además recibir el mail, ¿no? Porque fue por mail, creo que les escribió la nieta. Escribió un mail a la señora María Luisa López, Moretó es su segundo apellido por parte materno. Ella, una docente jubilada de Comodoro Rivadavia. Tengo cosas acá que por ahí no. Alguien con absoluta conciencia histórica e historiográfica. Bien. Dijo, tengo este tremendo archivo de mi abuelo, que fue esta persona importante, que ocupó un lugar relevante, y quiero, dice, que esto tenga por destino una institución pública. Sabiendo que ahí se iba a cuidar, se iba a poner en valor. Y además reconociendo directamente el lugar que ocupa el CONICET, digamos, en cuestiones que pueden ir desde elementos muy resonantes como lo que estamos viviendo en estos días a través de la información que nuestros compañeros transmiten de 3.900 metros de profundidad, locura, ¿no? Hasta cuestiones históricas, patrimoniales, que nos permiten conocer en profundidad, también en profundidad, cómo se hizo el territorio del Chubut. Bien, qué pasó con las poblaciones, mapuche, tehuelche, las relaciones con los que participaban de la colonización. Bueno, que esto decías recién, ¿no? La ocupación geográfica y política. Hace un rato estábamos hablando de, porque hoy es el aniversario de la formación del virreinato del Río de la Plata. Justo hoy, ¿no? Lo veíamos en las efemérides. Entonces decíamos el tema de la Revolución de Mayo, 1810, 1816, la independencia, que llevó un tiempo. Digo, porque al final es política. Imagínate cuántas cuestiones hay que no son del día a la mañana, porque vos en el librito, cuando además de chicos te contextualizaban todo, ¿no? Bueno, sí, pasó un tiempo, porque mientras tanto, ¿qué ocurrió? ¿Y por qué esto? ¿Por qué ocurrieron las cosas que ocurrieron? Y cómo, ¿no? También, cómo fue la textura de esos hechos, ¿no? Digamos, al principio fue un desafío porque no llovió, estaba justo en el mes previo a la pandemia, fue esto, en diciembre de 2019. Aprovechamos los meses duros de aislamiento con Sebastián Pérez Parry, el museólogo del instituto, con su compañera María de los Ángeles Mesa, también museóloga. Aprovechamos que teníamos cantidad de laboratorios y oficinas disponibles en el CEMPAT, porque la mayoría no podía asistir, para desplegar todo el material, limpiarlo, estabilizarlo, ponerlo en condiciones de conservación, armar un primer inventario.
Y entonces ahí fueron surgiendo los distintos proyectos, la muestra que inauguramos en 2022 y la publicación de este libro, que al principio estaba concebido como un catálogo enriquecido, pero después tomó espesor y adquirió carácter de un verdadero libro escrito colectivamente con el grupo de trabajo. Pero es bien interesante porque al principio era un desafío, pasó algo que no es frecuente para historiadores, que es que en vez de ir a buscar los documentos vinieron a nosotros. Claro. Entonces había que decir algo sustancioso a partir de estos. Ahí se la ve a María de los Ángeles haciendo las tareas de conservación. Sí, quería probar también, mostrar material fotográfico. Por eso, porque está el registro de cómo se hizo ese trabajo también. No, además fue fantástico porque incluyó la consulta con una especialista en reproducción de fotografía histórica, una fotógrafa profesional, que nos asesoró cómo hacer la digitalización de esas imágenes que estaban en placa de vidrio. Bueno, pero lo que te quería contar es que el desafío era cómo hacer para decir algo más que anecdótico o algo más que bonito sobre estas bonitas fotografías y estos curiosos documentos. Y a medida que fuimos profundizando fueron apareciendo hipótesis sobre el proceso de colonización y conquista de Chubut. Claro. Bien, el papel que jugaron las comunidades mapuche y tehuelche en hacer que el límite de Argentina llegue hasta donde llega. Claro, bien, claro. Las redes de colaboración, de vaquianía con los exploradores de la comisión, referentes casi que es como Sacamata, Cankel, están todos en las fotografías. Fascinante. Y los documentos cuentan historias maravillosas del vínculo y los conflictos con ellos. Yo me imagino además la emoción que sintieron ustedes cuando fueron encontrando todo esto, ¿no? Sí, es como la estrellita culona para nosotros, ¿no? Yo sé que para muchos no califica igual. Ay, no, pero sí, leía un tuit de un amigo, Fabio Wasserman, que es otro de los autores de la colección, en el barro de la historia, un análisis del discurso y la visión macrista de la historia. Wow. Y él decía, bueno, encontré una carta de Sarmiento Estrada donde dice que tal cosa, ¿no? Y lloraba de emoción. Bueno, yo tuve en mis manos en el Archivo General de la Nación, en mis manos debidamente enguantadas, una carta escrita por José María Bulnes-Yanquitruz, el primo de Sayhueque, en el año 1856, escrita con sangre que él dice que es propia, que a falta de tinta le escribo con esta. Entonces, bueno, claro, eso es... uno ahí empieza, primero se emociona y después empieza a entender, digamos, que el pacto fundante de la nación y de la expansión territorial argentina sobre territorio mapuche y tehuelche está escrito con sangre. Mamita, ¿no? Literal. Sí. Bueno, ahora, cuando vos observás, ¿no? Estamos charlando, es apasionante esta conversación con Julio Esteban Besub, es distinta, ¿no? ¿Por qué? Porque son dos colecciones distintas. La editorial es la misma, SB, ¿no? Sí. Pero esta que venís a presentarnos hoy puntualmente, en medio de toda esta charla que se nos está haciendo larga pero divina, es la colección Tanteando al Elefante. ¿Por qué el nombre Tanteando al Elefante? Es la primera pregunta que puede darse, ¿no? Bueno, esto surgió en las conversaciones con el editor, con el dueño de la editorial, Andrés Telesca, un gran editor, un tremendo conocedor de la industria y el mercado editorial. Buscábamos un nombre y el perfil que le queríamos dar estaba ligado al carácter de la colección, de libros de historia, pero que no se restringiera a libros de historia patagónica, bien que es mi fuerte, claro, mi punto de especialidad. Que fuera la selección de lecturas históricas que a mí me gusta leer cuando estoy tirado en la cama, claro, y manoteo lo que tengo en el estante que tengo por arriba del respaldo. Bueno, que por ejemplo, vale, ¿no? Es una traducción del libro de un autor californiano, Brian DeLay, La Guerra de los Mil Desiertos, las incursiones indias y la guerra entre Estados Unidos y México, 1830-1848. Es una historia comanche. Claro, y justo es una historia de los comanches en el marco de la guerra entre Estados Unidos y México. Y me puse a mirarlo cuando vos justamente decías que vaya más allá de la historia de la Exactamente, ¿no? Pero ese todavía tiene que ver
con mis temas de interés, la historia comparada de pueblos indígenas de distintos lugares del continente americano. En cambio, el primero que elegiste, sí, autoría claro, de José Luis Romero, uno de los grandes historiadores argentinos de mediados del siglo XX, está prologado por su hijo, Luis Alberto Romero, nos lleva a otro terreno, la Guerra Fría, los editoriales de La Nación, claro, o este otro, Mauricio Gribaudi. Ciudad Obrera, París, Ciudad Obrera, tremendo. Che, yo leía a Romero en la escuela, yo hice en la, ¿no? Sí, seguro, sí, claro, porque él tenía... En las escuelas medias de la Universidad del Sur, quiero chapear. Bueno, no, está muy bien, porque claro, porque él tiene una breve historia argentina, claro, Latinoamérica, las ciudades y las ideas, si no recuerdo mal, tiene libros de síntesis histórica, pensados como manuales de mucha calidad, sí, que aún hoy están vigentes, sí. Julieta Magallanes, ¿la conocés? Sí, claro, antropóloga, compañera en el instituto, en el grupo de estudios sociohistóricos. Mapuches en Mendoza, conflictos territoriales y negacionismo en una provincia criolla. Bueno. Es el resultado de lo que fue su tesis doctoral, que ella la hizo justamente sobre comunidades pehuenche mapuche en el sur de Mendoza. Pero no te terminé de responder a la colección. Entonces, ¿qué es lo que tenía en común? Libros que van desde problemática mapuche o patagónica hasta problemáticas de historia europea o americana. Tenía en común, digamos, la aspiración de ligar estudios situados, estudios locales, con fenómenos globales, ¿bien? Y al mismo tiempo de proponer lecturas que pudieran dar cuenta de fenómenos complejos. Entonces ahí viene, digamos, la parábola del elefante. Que quienes hayan visto la película de Gus Van Sant, Elephant, recordarán la del asesinato en una high school en Estados Unidos, a partir de un episodio real, esto que cada tanto sucede en Estados Unidos, donde dos estudiantes de secundaria compraron fusiles de asalto, entraron y asesinaron, no recuerdo bien la cantidad, pero fácil a una docena de compañeritos y compañeritas de estudio y algún profesor. Entonces, el director de la película, ¿por qué le puso ese nombre? Bien, porque se trataba de dar cuenta de un fenómeno inexplicable, de algo que no tenía explicación lógica. ¿Por qué dos chiquitos de secundaria habían masacrado a sus compañeros? Claro. Bien. Entonces, esto viene de una parábola de la tradición india de la India. De la India, claro. Hindú. Que no es hindú, digamos, claro, viste que también está mucho esa confusión. India de la India, del budismo, del jansenismo, que cuenta una breve historia que cuenta que un rey venda los ojos de media docena de monjes, hay discusión sobre si eran monjes o no, pero le vendan los ojos, y los pone a tantear un elefante sin decirles que van a tantear un elefante. Entonces, antes de quitarles la venda, le pregunta qué fue lo que palparon. Y el que tocó una oreja dice que tocó una pantalla. El que tocó una pata dice que tocó una columna. El que tocó el lomo dice que tanteó un muro. Entonces les quita las vendas y les dice, ven, ninguno supo explicar porque ustedes se limitaron a describir una parte. Claro. Bien, lo que hace falta son observaciones que permitan dar cuenta de un fenómeno en todos sus aspectos. Claro. Entonces, en parte también esto habla de una limitación, de la limitación de un conocimiento total. Totalmente. ¿no? Entonces, eso es lo que estuvo por detrás, y el icono justamente lo tomamos de una fuente de acceso libre, si mal no recuerdo, la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos. Es una hermosa estampa japonesa, escrita en chino. Todo esto lo supimos gracias a un especialista en chino, en poesía china de la antigüedad, amigo del dueño de la editorial, dibujado en el siglo XVIII, que muestra justamente ese episodio, cuando están tanteando al elefante. Hermoso. Y también provocar, ¿no? O sea, salir del acartonamiento y generar cierta curiosidad. Muy bueno. Bueno,
Gracias por venir, gracias por traer todos estos libros maravillosos. Espero que puedan ser parte de lo que propongo en Distópica. Te comprometo, mira, públicamente, a ver si se puede gestionar, porque la verdad es que me parece que es muy, muy importante que la gente que nos está escuchando, la gente en Madryn o quienes vienen de visita a Madryn, puedan acceder a este tipo de publicaciones. Me lo pregunto y de verdad, si es que cualquier persona, si esto está en venta al público, o si es solamente en el ámbito científico. Después te paso ahí tanteando, corrijan eso. Recién parte de la labor editorial es eso, está viendo detalles. Porque es de tantear. Bien. Julio, gracias de nuevo. No, perdón, te quería decir sobre esto, sí. Te voy a poner en contacto con el editor para que te provea de libros. ¿Todos estos que tenés? Son mi biblioteca, perfecto, digamos. Te traje uno de regalo, sí. Muchas gracias. No, lo que sí te quería decir que mientras tanto, aunque le haga propaganda a la competencia, los pueden conseguir o encargar en la boutique del libro, bien. Y también en la página en línea del editorial, ¿no? La tengo abierta aquí en mi teléfono. Editorialsb.com. Exacto, ahí está el catálogo completo. Pero si no, hoy por hoy, si se quedaron con ganas manija, en la boutique del libro la pueden conseguir. Y te doblo el desafío, próximo título que publiquemos, hacemos la presentación en Distópica. Me encanta, me subo a esa. Gracias. Julio Besub pasó por Radio Azul Media. Seguimos.